Gloria sea a Cristo. Estamos en Hechos capítulo 17, verso 30. El tema titulado es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ordena a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda, ordena a todos los hombres, a todas las mujeres en todo lugar que se arrepientan. Gloria a Dios, hermano. Tome asiento, bendito sea Cristo. La voluntad de Dios, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mucha gente se pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué querrá Dios de mí? Bueno, queremos decirle a las personas inconversas que no han tomado la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Esas millones de personas que dicen yo creo en Dios, pero hacen lo que le da la gana. Muchas personas que dicen yo creo en Dios, pero no se someten a la palabra de Dios. Y muchas personas ateas, muchas personas, hermano, incrédulas totalmente. Queremos decirle que todas esas personas están fuera de la voluntad de Dios. Están fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuándo empieza la voluntad de Dios en el ser humano? ¿Cuándo comienza la voluntad de Dios en el ser humano? Cuando el hombre y la mujer obedecen la palabra. Gloria a Dios, hermano. Cuando el hombre y la mujer obedecen la palabra, van a entrar a la voluntad de Dios. Y acá Dios dice, mi voluntad para la humanidad, ¿cuál es? Que se arrepientan, o sea, que reconozcan su pecado, que reconozcan su soberbia, su orgullo, su arrogancia, su indiferencia, su menosprecio a Dios, que reconozcan, se arrepientan y pidan perdón y misericordia confiando en Jesucristo crucificado. Entonces, esa es la voluntad de Dios, hermano, para todo ser humano. Ahora, pero esa voluntad de Dios, que es la base, que es la primera, la base, solamente se somete en esa voluntad un pueblo que se llama su iglesia. La iglesia de Cristo es la única que se somete a la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Usted es parte de la iglesia de Cristo? No le estoy hablando de religiones, porque Dios no ha fundado religiones. Si usted tomó la decisión de recibir a Cristo como el Señor, dueño, amo de su vida, usted cree que Cristo murió en la cruz por usted, derramó su sangre por usted, y usted vive en agradecimiento y es consecuente y se somete a la palabra porque ha nacido de nuevo, entonces usted es un hijo de Dios. Usted está en la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Usted nació de nuevo? Entonces usted está en la voluntad de Dios. Usted está en la voluntad de Dios porque usted se ha sometido a la palabra de Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Hace más de 25 años yo estaba fuera de la voluntad de Dios. Hace más de 25 años yo estaba fuera de la voluntad de Dios. Era un enemigo de Dios. No me importaba Dios. Pero hace más de 25 años yo me sometí a la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermano. Y usted también, ustedes también se sometieron a la voluntad de Dios. Entonces, ahora ya sabemos por la palabra, porque para saber cuál es la voluntad de Dios tenemos que ir a la palabra de Dios. No se puede ir a sueños, visiones. Dios me habló, Dios me dijo, escuché la voz de Dios. No, para conocer la voluntad de Dios tenemos que ir a la palabra, a la escritura, al canon, a la palabra de Dios, a la Biblia. Bendito sea Cristo. No hay otra manera como conocer la voluntad de Dios. No le crea a los mentirosos que dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. No, el hombre sea mentiroso, dice, pero Dios es veraz. Y tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces, la primera, o sea, la voluntad de Dios, la base para el ser humano, ¿qué cosa es? Que se arrepienta. Ya, ahora eso nos abre una puerta. Nos abre la puerta ¿a qué? A seguir agradando a Dios. A seguir agradando a Dios, que Dios nos vea y nos diga, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en la cual yo me siento contento. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ahora nosotros, hermanos, vivimos ¿para qué? Para la gloria de nosotros mismos, para la gloria del diablo, para la gloria de Dios. Dice la Biblia que vivimos ahora para la gloria y alabanza de Dios. Bendito sea Cristo. Entonces, vayamos, hermanos, rápidamente
a Efesios capítulo 5, verso 18. Si tiene teléfono, bájale el volumen, hermano, para que no entre al audio. Efesios 5, 18. Dice así. Un poco más atrás. A ver. Gloria sea a Cristo. Vamos a Efesios capítulo 5. Verso 15. Dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Dios nos dice, tenemos que andar como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, de nuevo dice, sino entendidos. ¿De qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Este es un mandamiento. Dios te ordena a ti y a mí que seamos entendidos para saber cuál es la voluntad de Dios para ti. Y para mí también, en este planeta Tierra. ¿Cuál será la voluntad de Dios para ti y para mí? Entonces, la Biblia nos dice, acá, verso 18, la voluntad de Dios es, no te embriagues con vino, en lo cual es de solución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios es ¿qué cosa? Que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero ahora Dios quiere que el Espíritu Santo, hermano, controle nuestras vidas. Controle nuestras vidas. No tome la posesión y nos agarre como un robot. Eso no. Sino que el Espíritu Santo, hermano, tenga una influencia en nuestra vida de tal manera que nosotros nos vamos a dejar llevar por el Espíritu Santo. Y cuando una persona se deja llevar por el Espíritu Santo, un cristiano, estamos hablando de los cristianos, porque hay cristianos, hermanos, que están fuera de la voluntad de Dios. Son salvos, están en la voluntad de Dios, pero están desagradando a Dios. Están desagradando a Dios. Están cometiendo errores, malas decisiones, errores que afectan su vida, el testimonio. Entonces son personas, hermanos, que se están saliendo del camino que Dios ha trazado. ¿Siendo hijo de Dios? Sí, siendo hijo de Dios. Por eso Dios nos dice, para que tú no te salgas de la buena voluntad de Dios, tienes que llenarte del Espíritu Santo. Y cuando Dios dice llena, te habla de control. Entonces, rápidamente, cuando una persona está sumido de tristeza, dice Dios, tristeza ha llenado su corazón. Cuando una persona se deja controlar por la tristeza, está tan triste que no quiere trabajar, no quiere comer, no quiere salir a pasear, hermano, no quiere hacer nada. O sea, la tristeza lo controla. Dios dice, no, que la ira no te controle, no te llenes de ira. O sea, que la ira no te controle y por la ira, hermano, faltas el respeto, hablas demasiado, hablas de más. Entonces, la ira te controla, ya la ira te domina, eso se llama llenarse, control. Cuando Dios dice que el Espíritu Santo te controle, quiere decir que el Espíritu Santo que mora en nosotros no lo tengamos contristado, porque el antónimo de ser llenos es contristar. Contristar quiere decir que cuando tú y yo pecamos y no nos arrepentimos y seguimos pecando, entonces el Espíritu Santo se contrista, es una persona. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no se manifiesta en la vida del creyente. Pregunta, ¿y cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Pastor, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de un cristiano que no contrista el Espíritu Santo, sino que se deja llevar, se somete a la voz, al trato del Espíritu Santo? La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, produce ¿qué cosa? Gozo, paz, amor, paciencia, fe, templanza, mansedumbre. Hermano, el Espíritu Santo se manifiesta con los frutos del Espíritu, que es un carácter controlado por el Espíritu Santo. Entonces, este cristiano va a tener paz en medio de la tormenta, va a tener paz en medio de la crisis, va a tener paz en medio de la adversidad, va a tener gozo en medio de los problemas, va a tener confianza, fe, seguridad, va a tener mansedumbre, dominio propio, no va a perder los papeles.
Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una persona con estos frutos, quiere decir que está controlado, lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. ¿Usted ha escuchado el primer amor? Ya, eso que dicen es que yo tenía el primer amor. Eso que hablan del primer amor no está bien dicho, hermano. Lo que tiene que ser es que tú empezaste lleno del Espíritu Santo. Y como estabas lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te controlaba, tú te dejabas llevar, por eso querías leer la Biblia, querías cantar a Dios con agradecimiento, venías con ganas, con fervor, hermano, con pasión, te apartabas del pecado, orabas, tu oración era deleitosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te controlaba, estabas lleno del Espíritu Santo. Pero cuando vinieron las pruebas, las luchas, las tentaciones, el Espíritu Santo, hermano, se contrista porque le estás haciendo caso a las cosas terrenales y no te deleitas en Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, arrepiéntete y llénate, aviva el fuego del don del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pues Timoteo no quería predicar la palabra, Timoteo no quería evangelizar, Timoteo no quería hacer la obra porque tenía miedo, estaba cobardado. Y Pablo dice: Timoteo, en ti está el Espíritu Santo, que se manifiesten los frutos del Espíritu Santo, Timoteo. Y Timoteo se arrepiente y vuelve, hermano, con el gozo del Señor. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mire, no nos hemos desviado del tema. La pregunta es: ¿cuál será la voluntad de Dios? Estamos viendo la voluntad de Dios para el cristiano, el Hijo de Dios. Para el mundano, pues, es hacer dinero, plata, no, placeres, ese es para el mundano. Pero estamos hablando de los cristianos, de los hijos de Dios. Para nosotros la prioridad es Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Es así o no? O ya no vivo yo, más los placeres de la carne viven en mí. No, hermano. Entonces, el cristiano, su prioridad es Dios. Entonces se supone que el cristiano por naturaleza quiere agradar a Dios primero. Entonces, cuando el cristiano encuentra esta palabra que dice acá, de cuál sea la voluntad de Dios, y Dios nos manda: llénate del Espíritu Santo, hermano. Entonces tenemos que buscar esa voluntad de Dios primero, estando en esta vida terrenal, para desarrollar bien nuestra vida terrenal, en el trabajo, en los estudios, en la familia, hermano, en las relaciones sociales, en todo lo que es lo concerniente a vivir en esta sociedad pecaminosa. ¿Cómo vas a enfrentarte a la sociedad, a este mundo? Tienes que saber cuál es la voluntad de Dios para ti. Y Dios dice: para que tú puedas desarrollar tu vida secular, sentimental, en esta tierra familiar, primeramente, llénate del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso es lo primero. Cuando una persona va a dar su examen, tiene que estudiar, ¿correcto? Tiene que estudiar. No puede decir al examen sin estudiar. Tiene que estudiar. La persona que va a hacer vida social, usted va a hacer vida social en su trabajo, en su estudio, en su familia, en su barrio. Usted es parte de la sociedad. Y la batalla está en la sociedad. La batalla no está aquí en el templo, hermano. Cuando usted sale del templo y se enfrenta a la sociedad, ahí es la batalla. Y es más, la batalla es con usted mismo, con su carne, en su soledad. Ahí también es la batalla. Pero tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Hijo mío, hija mía, mi voluntad es que seas lleno del Espíritu Santo. No que te pongas a temblar. No, eso no tiene nada que ver, hermano. La tembladera no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Es someterte a la influencia del Espíritu Santo. Dice: Dios pone el querer como el hacer en tu corazón, y el Espíritu Santo redarguye, convence. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, cuando un cristiano se llena del Espíritu Santo, se somete a la palabra de Dios, porque llenarse del Espíritu Santo es obedecer la palabra de Dios. Obedece la Biblia. Entonces, cuando Dios dice que nos llenemos del Espíritu Santo, nos está diciendo que nos llenemos de la palabra de Dios. Vayamos rápidamente a Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia
con vosotros al Señor con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis de palabra hecho, hazlo como para el Señor. Es lo mismo que Efesios 5:18. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, dice, vas a hablar con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es lo mismo. Ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, abunde. ¿Dónde? En tu corazón, en tu mente, en tu cerebro, en tus neuronas. Que la palabra abunde, que leas la Biblia, creas la Biblia, valores lo que dice la Biblia y obedezcas a la Biblia. Eso se llama llenarse del Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia dice, ora, conversa con Dios. Tú tienes que obedecer, pero tienes que obedecer, hermano, como dice acá, con agradecimiento, como para Dios. Cuando tú conversas con Dios, tú tienes que creer que Él está ahí, que Él te escucha y que Él quiere tener comunión, relación contigo. Y Dios dice, cuéntame, háblame tus miedos, tu lucha, tu victoria, tus planes, tus temores, cuéntame tu corazón cómo está. Dios quiere que le hables, que le cuentes cómo estás, cómo te encuentras. Cuéntale todo a Dios. Gloria a Dios, hermano. Alábalo, adóralo, dale gracias a Dios. Entonces, eso se llama, ¿qué cosa? Eso se llama llenarse del Espíritu Santo, porque estás obedeciendo la Biblia y el Espíritu Santo te redarguye, te convence a que te humilles delante de Dios. Eso se llama llenarse del Espíritu Santo, someterse a la palabra, hermano, y Dios se goza con esa persona, ese creyente que se deja llevar por el Espíritu Santo. Y Dios se deleita y Dios produce en él paz, gozo, amor, bondad, benignidad, los frutos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Ahí ya estás en la voluntad de Dios. Estás en la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ahora, dice la Biblia también, cuando nosotros estamos en esa situación, en esa condición de comunión con Dios, hermano, ya las cosas cambian. Cuando estás en esa condición de comunión con Dios, ya las cosas cambian en tu vida. Rápidamente. Dice acá, verso 19, verso 20, dice, Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por algunas cosas, no, por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Le vamos a dar gracias a Dios en todo. Para el creyente que no está lleno del Espíritu Santo, que no se está deleitando con Dios, va a ser difícil darle gracias a Dios, hermano, en todo. Le va a dar gracias a Dios solamente en tiempos de victoria, de triunfo, pero en tiempos de dificultad, de adversidad, de problemas, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo quiere redarguir, pero él resiste. Dice, no, pero ¿cómo voy a darle gracias a Dios si no me ha ido bien? Protesto, no. Entonces, ¿se está dejando llevar por el Espíritu Santo? No, está resistiendo al Espíritu Santo. En ese momento se tiene que acordar esta palabra y dice, Señor, perdóname, Dios mío. Y ahí de nuevo el Espíritu Santo se manifiesta. Gloria a Dios, hermano. Pues dice, hay que darle gracias a Dios en todo. Vayamos a Colosenses, ahí dice lo mismo, porque es un paralelo, hermano. Colosenses 3:16. Y así, 17. Colosenses 3:17. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, tienes que hacerlo como para Dios, para Él. O sea, cuando una persona está lleno, cuando el cristiano está lleno del Espíritu Santo, se deja llevar por el Espíritu, obedece la Biblia, entonces, hermano, todo lo que haga lo va a hacer como para Dios. Yo tengo que predicar acá como para Dios. Yo estoy primero delante de Dios, porque la Biblia dice eso. Timoteo, cuando tú te pares a predicar, primeramente estás delante de Dios. O sea, Dios me está tomando examen moral ahorita. A ver, ¿qué vas a hablar, Héctor Rivera? ¿Qué vas a hablar? ¿Vas a hablar lo que tú piensas o vas a hablar mis palabras? Y después dice Dios, después dice Pablo, estás delante también de la congregación.
Gloria a Dios, hermano. Entonces, estamos primeramente delante de Dios y delante de la congregación. Y eso yo lo tengo que tomar, como se dice, a pecho. Tengo que tomarlo de verdad. Y usted acá ha venido también para darle gloria, alabanza a Dios. Y usted cuando trabaja, tiene que trabajar como para Dios. Y tiene que hacer las cosas bien y bien hechas de calidad. Su labor tiene que ser calidad, como para Dios. Palmas a Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ve, pastor, entonces, ¿qué quiere decir? Que la voluntad de Dios en mi vida terrenal es que yo haga lo que haga, lo haga como para Dios y lo haga bien. Sí, esa es la voluntad de Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios? Sí, pero pastor, mi jefe es un sinvergüenza, mi jefe es un adúltero, mi jefe es un malagradecido. ¿Cómo voy a trabajar bien para él? La Biblia dice, sí, trabaja bien para Dios, no como para él, para Dios. ¿Se da cuenta que el cristiano es diferente? Sea lo que usted... pero hermano Carlos trabaja con sus manos, ¿correcto? Hermano Jaime también tiene su negocio, su trabajo. Haga lo que haga, tiene que hacerlo bien, hermano. Gloria a Dios, hermano. Yo he contratado muchos gasfiteros, hermano. Y casi todos, el 99% han hecho un mal trabajo. Un mal trabajo. Su trabajo se rompe, se malogra. Hermano, los gafiteros han destrozado lo que yo les mandaba hacer. ¿Han hecho un trabajo bueno o malo? Malo. Lo han hecho por hacer. No han hecho un trabajo bien. ¿Usted cree que un cristiano va a trabajar así? No. El cristiano que es gafitero va a pegar el tubo, va a poner la instalación como para Dios, hermano. Y lo va a hacer bien. Bendito sea Cristo. Dice, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en mi trabajo? ¿Sabes cuál es? Dice la Biblia, trabaja bien, hazlo bien, que sea de calidad. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ya estamos viendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida terrenal, para mi vida terrenal. Gloria a Dios, hermano. Ahora, en cuanto a lo secular, Dios, hermano, nos detalla más en nuestra vida secular, terrenal. Vayamos a Primera de Tesalonicenses 4:11. Primera de Tesalonicenses 4:11. Dice así. Por Dios, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida terrenal, secular, de estudio, de negocio, pastor? ¿Cuál es? ¿Qué quiere Dios? Vamos a ver qué es lo que quiere. Dice así. Y que procures tener tranquilidad. ¿Ya? Dios dice, cálmate, tranquiliza. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, y ocuparos en vuestros, ¿qué dice? Negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado. Gloria a Dios, hermano. Entonces, miren lo que dice Dios. Dios le dice a los cristianos que están en la voluntad de Dios, porque son salvos, Dios le dice, tienen que ocuparse, dedicarse en sus negocios. Cuando habla de negocios, está hablando de la vida secular que produce dinero. Dios no dice pídele al gobierno. Dios no dice pídele al gobierno, que el gobierno te mantenga, que el gobierno... No. Dios dice, tú tienes que producir, tú tienes que trabajar, tú tienes que dedicarte, tienes que ocuparte. Gloria a Dios, hermano. O sea, Dios está diciendo, hijo mío, en el planeta Tierra, mientras estés en el planeta Tierra, tú vas a tener que trabajar. Gloria a Dios, hermano. Lógicamente los que pueden trabajar, porque hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que están en el hospital, hay hermanos que están en silla de ruedas, hay hermanos que están con bastón, hay hermanos que están hermanos débiles. O sea, hay creyentes que no pueden trabajar. Entonces Dios tiene criterio, dice, los hermanos que no pueden trabajar, no pueden trabajar,
que la familia los apoye. Dios dice, la familia que los apoye, bendito sea Cristo. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios dice, ¿tú eres negociante? Y Dios dice, ocúpate, dedícate, mira la hormiga, ¿ah? Dice la Biblia, pone ejemplo la hormiga. Mira la hormiga cómo trabaja con diligencia. Se prepara para el invierno, para los tiempos malos, guarda reserva, no despilfarra, no. O sea, Dios nos dice que tenemos que trabajar bien. Tú eres negociante, haz tu negocio. Eres vendedor, vende. Había una hermana en la iglesia primitiva que Pablo le encuentra y se llamaba Lidia, era vendedora de telas, de púrpura, Lidia, y era una mujer negociante. Y las mujeres trabajan, las mujeres hacen negocios, las mujeres salen adelante, las mujeres son emprendedoras también. El cristianismo, hermano, pone a la mujer en el mismo lugar del hombre con la misma capacidad para generar ingresos. Gloria a Dios. ¿Estás estudiando? Estudia bien. Sé responsable. Esfuérzate. Saca buena nota. ¿Eres un estudiante? Estudia como para Dios. Estudia para que después digas tú, Dios me ha ayudado, Dios, por Dios tengo esto. Hay que darle la gloria a Dios. Trabaja para alguien, eres contratado. Igual, hermano. Pastor, ¿esa es la voluntad de Dios? Sí, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en tu vida secular es que trabajes bien. Gloria a Dios, hermano. Que te dediques, bendito sea Cristo. Ahora, lógicamente que todo tiene su tiempo. ¿Correcto? Hay tiempo para Dios, para servir a Dios, como este culto esta noche. Hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para la familia. Entonces, mire, esta es la voluntad de Dios. Dios no nos dice, si quieren, trabajen, si quieren, no. Dios dice, sean responsables, háganlo bien en su vida secular. ¿Se da cuenta que esa es la voluntad de Dios? Ahora, en cuanto a la familia, Dios quiere, ¿cuál es la voluntad de Dios en tu casa? Tú eres papá, mamá, esposo, esposa, hijo. Vamos a ver, Efesios 5:28. La voluntad de Dios en la familia. Efesios 5:28. Dice así, miren. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ame. Gloria a Dios, hermano. Vamos adelante. Dice así. Por lo demás, verso 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi matrimonio? Bueno, la voluntad de Dios en tu matrimonio es que el hombre ame a su mujer, respete a su mujer, proteja a su mujer, sustente a su mujer como a su propio cuerpo. Y la mujer también ame a su marido, proteja a su marido, respeta a su marido, se someta a su marido. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de someterse, no hablamos que va a ser una esclava, sino que va a respetar la decisión que toma su esposo. Su esposo dice, vamos a hacer esto así. Y la esposa dice, no, pero podemos hacer esto de otra manera. Si el esposo dice, no, lo vamos a hacer como yo digo, amada mía, entonces la mujer, ¿qué hace? La mujer dice, amén, hacemos como tú lo dices. Gloria a Dios, hermano. Eso nomás. Nada más. Pero los dos se aman, los dos se apoyan, los dos se sirven, los dos hermanos buscan la felicidad del uno y del otro. Solamente que alguien tiene que tomar las decisiones importantes. Y Dios le ha delegado eso al marido, al hombre. Gloria a Dios. Nada más. Entonces, Dios dice, ¿quieres saber cuál es mi voluntad en tu matrimonio? Ámense, respétense. Y el que toma las decisiones es el hombre. Y la esposa se somete, dando consejos, dando sugerencias, lógicamente. Esa es la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Ya ve? ¿Es fácil o no? Comprender la voluntad de Dios en el matrimonio. Ahora, los hijos. Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida. O sea, Dios le dice al hijo, al joven cristiano, Dios le dice,
¿Sabes cuál es mi voluntad de Dios para ti en este planeta? Ahora ya que eres mi hijo, ¿qué le dicen los hijos? Obedece a tus padres, pórtate bonito para que tu papá y mamá no estén avergonzados de ti después. Pórtate bonito, obedece a tu padre, a tu madre, para que después tus padres estén contentos por tu buena conducta en la calle, en el trabajo, en la academia, en los estudios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios para los hijos. Esa es la voluntad de Dios para ellos, hermano. Entonces, Dios que quiere en la familia, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estén peleando, mordiéndose. No, la voluntad de Dios para la familia es que se mantengan en unidad como Dios lo ha establecido. ¿Se da cuenta? Fácil. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que someternos, hermano. Ahora, rápidamente, en la sociedad, en la hermandad, Colosenses 3:13. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras relaciones de hermanos en Cristo? Colosenses 3:13. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahora en nuestras relaciones de hermanos en Cristo? De hermanos en Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vayamos a ver. Dice así. Verso 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja con otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también hacedlo vosotros. Gloria a Dios, hermano. Un verso más arriba. Vístanse pues como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia y benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora viene, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, perdónale como Cristo te ha perdonado. Eso es en nuestra relación de cristianos. Porque aunque usted no lo crea, entre cristianos también hay problemas. Entre cristianos también hay situaciones. Entre creyentes también hay problemas, hermano. Hay hermanos que no están llenos del Espíritu Santo, no se dejan controlar por el Espíritu Santo, están en la carne, entonces hacen problemas por acá, problemas por allá. Hablan mucho, la lengua muy larga la tienen y se meten en problemas. Entonces hay afectados, hay creyentes que están afectados, están dolidos. Entonces Dios conoce eso. Dios dice ya, bueno, pero aunque hayan creyentes que hacen problemas, Dios dice, son mis hijos. Son mis hijos. ¿Ya? Perdónense, sopórtense, así como Cristo te ha perdonado, perdona a tu hermano. Gloria a Dios. Ahora, esto no quiere decir, hermano, esto está hablando del perdón, del corazón. Esto no quiere decir, hermano, que no se haga responsable de los daños y perjuicios. ¿Correcto? Pues yo le presto, qué sé, un televisor a un hermano y me lo devuelve destrozado. Pastor, se me cayó ya. Su bendición, pastor. Ya, hermano, yo te perdono. Yo no te odio, yo te perdono, pero tienes que pagarme el televisor. Pero, pastor, perdóneme, Dios, ya, yo te perdono. Pero sé responsable, paga el televisor. Claro, o sea, la responsabilidad es muy aparte. Yo te perdono, no te odio, no te aborrezco, pero sé responsable, paga lo que has roto. Ahora, si no quiere pagar, ¿qué voy a hacer? Dice Dios, déjalo en mis manos porque mía es la venganza, yo daré el pago. Tú sigue amando. Gloria a Dios. ¿Ya ves? No, pero mejor no, dice, no. Tú no puedes hacer más, dice. Yo voy a tomar venganza. Gloria a Cristo, hermano. Entonces, mire, esa es la relación entre creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios entre creyentes? Que nos perdonemos, que nos amemos, que nos soportemos. Bendito sea Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra relación con los mundanos también? Romanos 12:20. Más atrás, Romanos 12:20. Dice así. Porque con los mundanos también hay problemas, ¿o no? Hay conflictos. Dice, pero ahora, Romanos capítulo 12:20.
Estoy en Corintios, hermano. Dice así. Así que si tu enemigo, o sea, un inconverso, un pecador, un inconverso, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego montados sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermano, los inconversos también nos van a hacer daño, los inconversos también nos van a perjudicar. Dios dice, perdona a tu enemigo, o sea, al impío, al mundano, perdónalo. No puedes tú odiar, aborrecer. No, el cristiano no tiene que ser un odiador. Tenemos que perdonar. Pero igual, si te ha perjudicado, pídele reparación. No porque no le hayas perdonado, sino que esa es la justicia. Eso es ser justo. Gloria a Dios. Si no quiere pagarte, déjalo en la mano de Dios. Déjalo en la mano de Dios. Ahora, si es algo fuerte, más grave, entonces Dios dice también, ahí están los jueces, los fiscales, está el gobierno, el gobernante también está por ahí. Pero el móvil es que no tenemos odio. Ese es el punto. No tenemos odio, no aborrecemos. Ese es el punto. Entonces, en las relaciones con los mundanos, hermano, dice la Biblia también que no podemos nosotros convivir, deleitarnos en los pecados de ellos. También, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi relación con los compañeros de mi trabajo? Los compañeros de mi trabajo hablan de borrachera, de fiesta, de fornicación, de adulterio, escuchan reggaetón, música lujuriosa, sexualmente escandalosa. Entonces, ¿cuál es mi relación con ellos? ¿Me voy a deleitar con ellos? ¿Voy a gozarme con ellos en su pecado? No, Dios dice, mi voluntad es no, que no agrades al mundo. Puedes trabajar con ellos, pero no participar en los deleites pecaminosos con ellos. Gloria a Dios. Tú tienes que ser la luz en las tinieblas, la sal en esa carne podrida. Dar testimonio. No vas a decir, no, acá en este trabajo, ¿cuántos cristianos hay? Nadie, todos son mundanos. Ah, renuncio entonces. Bueno, no vas a encontrar un trabajo donde hayan todos sean cristianos. Olvídate. Los trabajos están llenos de personas inconversas. Tienes que sobrellevarlos, mantener tu santidad, tu testimonio, bendito sea Cristo, hermano, y alumbrar ahí, alumbrar con el testimonio de Cristo. Gloria a Dios, hermano, palmas a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a 1 Corintios 3:17. Gloria sea a Cristo. A ver, 1 Corintios... No, Efesios 5:29, hermano. Este es otro punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a mi salud? 1 Corintios 5:29. Perdón, Efesios 5:29. Efesios 5:29. Ya, ahí dice. Dice así. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Cuando habla de carne, está hablando del cuerpo humano, ¿ya? Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo humano, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, dice Dios que el ser humano, por sentido común, cuida su cuerpo. Este cuerpo terrenal lo cuida. Y Dios dice, cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo. También lo dice Corintios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi cuerpo? Que lo deje mi cuerpo así, que las moscas se lo coman. No, Dios dice, cuida tu cuerpo, protege tu cuerpo. Vayamos a Marcos capítulo 8, el Evangelio. Marcos capítulo 8, el Evangelio. Verso 3. Ahí también Dios nos habla del cuerpo. Dice así, Marcos 8:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi cuerpo físico? Dice, Jesucristo dice, verso 2, tengo compasión de la gente. ¿Por qué Cristo está teniendo compasión de la gente?
porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Acá Cristo se está preocupando por su vida espiritual o por su cuerpo físico. ¿Por qué Cristo se está preocupando acá? Por su cuerpo físico. Cristo dice, yo veo que están debilitados, su hemoglobina está bajando, ¿correcto? Están débiles físicamente, no han comido. Entonces, dice, yo no los puedo enviar así, porque si los mando se van a desmayar. Entonces, Cristo ahí, hermano, los alimenta milagrosamente. Entonces, conclusión, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu cuerpo físico? Que no comas, que te descuides de tu alimentación, que baje tu hemoglobina, que estés anémico, débil, debilitado, debilitada, que tus huesos como cáscara de huevo se rompan, hijos. No, Dios dice que tienes que cuidar tu cuerpo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuida tu cuerpo, gloria a Dios, hermano. ¿Y cómo cuidas tu cuerpo? Tomando gaseosa. Papa frita. Chaufa. ¿Así se cuida el cuerpo? No, hermano. Así se destruye el cuerpo. Mire, no podemos dejar de comer chatarra, esa es la verdad. Pero tenemos que minimizar la chatarra. Si usted va a tomar gaseosa, no tome gaseosa todos los días, hermano. Puede tomar gaseosa, no sé, en compromisos, en eventos o a la semana una vez, ya. Pero no tome diario gaseosa, porque la voluntad de Dios es que usted cuide su cuerpo. Papa frita, todo papa frita. Eso es pecado ya, hermano. Eso de cuates, bueno, no voy a decir marca, hermano, me van a bloquear. Esos productos envasados, papita Layes, todo eso, hermano. Ahí en la propaganda dice con vitaminas, proteínas, minerales. Hermano, eso le echan 0.0001 de algo de vitamina, pero el 99.99% es plástico. Es colorantes, saborizantes, edulcorantes. ¿Ya? Entonces, ¿Dios qué dice? Cuida tu cuerpo, gloria a Dios, hermano. Después estás enfermo, estamos enfermos, el diablo está que me ataca, el diablo, no, es que tú no cuidas tu cuerpo, la voluntad de Dios es que cuides tu cuerpo, gloria a Dios, hermano. Es que se dieta, hermano. Algunos tenemos que hacer dieta, en la noche sobre todo. Ya, entonces, sigamos avanzando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estamos viendo la voluntad de Dios, hermano. Estamos viendo la voluntad de Dios en nuestra vida terrenal. Romanos capítulo 13. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi sociedad? Ahí, vamos a ver, acá dice, sométete al gobierno, sométase toda persona a las autoridades superiores, al gobierno, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Escuchen todos los hermanos por las redes sociales. Todos los gobiernos están ahí por la voluntad de Dios. Sean buenos, sean malos, sean desastrosos, Dios los ha puesto. Dice, no hay autoridad sino por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios del cristiano en medio del país donde vive? Que se someta al gobernante, sométete al gobierno. Sea bueno, sea malo, sea mediocre, sea lo peor de lo peor, Dios dice, sométete a la autoridad. Nosotros los cristianos no podemos enfrentarnos a la autoridad, al gobernante, hermano. Si usted se enfrenta al gobernante, usted está pecando contra Dios. Usted está diciendo, Dios, yo estoy en contra de tu voluntad, yo no quiero este gobernante, tú te has equivocado al poner este gobierno, así que yo voy a sacar este gobierno. Eso es enfrentarse a Dios, hermano. Muchos cristianos lo hacen porque son ignorantes de la palabra o porque están totalmente carnales, de repente ni hijos de Dios son. Mire, cuando Pablo escribe esta carta, ¿quién era el gobernante? ¿Quién era?
era Nerón. Nerón era asesino, criminal, corrupto. Nerón era lo peor de lo peor. Y Pablo dice, hay que someternos a Nerón, porque Dios lo ha puesto. Gloria a Dios. En el Perú han cambiado cantidad de presidentes, lo cambian. Y usted ve gente, rápidamente, usted ve gente que sale a las marchas. Y los que salen a las marchas, ¿qué piden? Este presidente no me representa, sáquenlo. Así dicen las marchas, ¿sí o no? Ya, ¿el cristiano puede hacer eso? No, porque ese presidente que no te representa, entre comillas, Dios lo ha puesto. Cierren el Congreso, salen a la marcha, cierren el Congreso no me representa. ¿Eso lo puede hacer un cristiano? No, porque ese Congreso son autoridades que Dios lo ha puesto. Y Dios dice que ellos van a salir cuando Dios los saque. Y cada 5 años cambian las autoridades. Y si entra un dictador y se queda 40 años, es porque Dios lo permite, Dios lo ha puesto 40 años. Y Dios lo va a sacar matándolo, con cáncer, con un golpe de Estado. De alguna manera Dios cambiará al dictador, pero va a ser Dios, no va a ser la iglesia. La iglesia no hace golpe de Estado, hermano, bendito sea Cristo. Los que hacen golpe de Estado son los militares, los partidos políticos. La iglesia no hace golpe de Estado, la iglesia se somete a la autoridad. Si entra un dictador y los militares hacen golpe de Estado, cuando el que hizo el golpe se sienta en el palacio, ya esa es autoridad, la iglesia se somete. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pastor, esto sí no me cuadra. Acá sí no estoy de acuerdo, pastor. Obedece lo que dice la palabra. La voluntad de Dios, que el cristiano se someta a la autoridad. ¿Gloria a Dios, hermano? En cuanto al matrimonio, 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. No os unáis en yugo desigual. En cuanto al enamoramiento, al noviazgo, dice Dios, la única causal que pone Dios es que sea cristiano. O sea, que la pareja sea cristiana. Gloria a Dios, hermano. Nada más. Nada más. Jovencito quiere casarse, tiene que casarse con una cristiana. La jovencita quiere casarse, tiene que casarse con un cristiano. Nada más. Eso es lo que Dios pide. Nada más. Gloria a Dios, hermano. Entonces, esa es la voluntad de Dios en cuanto al noviazgo. Nada más. Eso es lo que pide el Señor. Gloria a Dios, hermano. Nada de señales, que pide 3 pruebas, que no. Nada de eso. Solamente que sea cristiano y cristiana. Nada más. Lo demás, hermano, Dios no lo ha establecido. Amén. Ahora, estamos viendo, hermano, la voluntad de Dios. Porque mucha gente, muchos creyentes me dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios, pastor? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios? Ya estamos viendo cuál es la voluntad de Dios, hermano, en la vida terrenal del creyente. Ahora vamos a ver textos explícitos, ¿ya? Claros, ¿ya? 1 Juan 5:14. Textos claros, explícitos de la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, o sea, nuestras peticiones en oración, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Él nos oye. Si nosotros le pedimos a Dios en oración algo que sea conforme a su voluntad, dice, Dios nos oye, nos responde. Pero ¿cuál es la condición? Porque esto es condicional. La condición es que sea su voluntad.
que sea su voluntad. Por eso vayamos rápidamente a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, ahí nos dice el Señor que pidamos en oración. Verso 10, 6:10. En la oración del Padre Nuestro, que es un bosquejo, verso 10 dice, cuando ores en una parte de tu oración, tú tienes que pedir qué cosa, venga a tu reino, ¿qué más? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, en Mateo 6:10 dice que nosotros cuando oremos, pidamos, pero tenemos que aceptar y decirle a Dios, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si esta petición que yo te estoy pidiendo no es tu voluntad, en tu oración tú tienes que decir, no me respondas. Eso está un poco complicado, pastor, porque yo quiero. Por eso dice que se haga la voluntad de Dios, no la tuya, no la mía. Eso se llama negarse a sí mismo. Cristo dice, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, a tu yo, a nuestro yo, a lo que nosotros entendemos, que queremos, que creemos lo que necesitamos. Dice, no, yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú necesitas y yo te voy a dar lo que yo entiendo que tú necesitas. No lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Eso cuesta creer en mucho pueblo cristiano, pues es la verdad, hermano. Entonces acá dice cosa, que pidamos que se haga la voluntad de Dios. Y en Juan dice que si pedimos alguna cosa en oración conforme a su voluntad, Él nos oye. Pues tiene que ser su voluntad. Facilito. 1 Pedro 2:15. Las cartas. Más adelante, 1 de Pedro. Acá hay otra voluntad clara. 1 Pedro 2:15. Y es así. Porque esta es la voluntad de Dios. Esto está clarísimo. Que haciendo bien, hagas callar la ignorancia de los insensatos. Hay que hacer las cosas bien hechas. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que hacer las cosas bien hechas. Aunque te critiquen, aunque te hablen mal de ti, tú haz lo correcto. Ya, así vas a hacer callar a los insensatos. 1 de Pedro 3:17, una hoja más adelante. Dice así. Porque mejor es que padezcas, que sufras haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. ¿Ya? Entonces Dios dice que van a haber situaciones en las cuales tú hagas el bien, te portes bien, procedas bien, pero que te va a traer padecimiento, sufrimiento. O sea, en algunas áreas, en algunas etapas en nuestra vida, vamos a padecer, sufrir por hacer el bien. O sea, el mundo no te va a aplaudir, el mundo no te va a felicitar, te va a atacar, te va a criticar. Y dice, y la voluntad de Dios es que padezcas haciendo el bien. 1 Pedro 4:19, una hoja más adelante. Dice así, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Correcto? De modo que los que padecen según la voluntad de, o sea, la voluntad de Dios en los cristianos, en algún momento de su vida cristiana, va a ser que padezcas, que padezcamos, tú y yo. En cualquier momento de nuestra vida terrenal cristiana, la voluntad de Dios va a ser que en algún momento padezcamos, hermano. Padezcamos haciendo el bien para la gloria de Dios, para dar testimonio que nosotros no amamos a Dios interesadamente, sino que amamos a Dios
desinteresadamente, no porque nos vaya bien, no porque no padezcamos, no, aún padeciendo yo voy a amar a Dios, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y me dio vida eterna. Y Él lo hizo incondicionalmente. Y yo también tengo que amarlo a Dios incondicionalmente. Entonces, va a haber etapas en nuestra vida cristiana que vamos a padecer. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Pero no por pecado, no porque ahora hay cristianos que padecen porque han pecado, ¿no? Cristianos que han caído en fornicación, en adulterio, en borrachera, en mentira, ya es otra cosa, ya, pues eso ya está padeciendo por causa de su pecado. Ya está en disciplina de parte del Señor. Y es otra cosa. Ahora, 1 Pedro 4:2, ahí mismo, ¿no? 4:2, un poquito más atrás. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya ves, ya, este es el resumen, ya, ¿no? Dice Dios, no vivas según los placeres de la carne. Hijo de Dios, dice, no vivan según los placeres de la carne, no vivan para deleitar los placeres carnales, sino para agradar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad? Todo lo que estamos estudiando. Todo lo que estamos estudiando es la voluntad de Dios, hermano. O sea, hay que vivir ahora no para satisfacer nuestra carne, sino para agradar a Dios, dice el apóstol Pedro. Primera de Tesalonicenses 4:3. Más atrás. Primera de Tesalonicenses 4:3. Ahí da la voluntad de Dios claramente también. Ahí están dos claros. Dice así. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, inmoralidades sexuales. ¿Ya? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en santidad y nos apartemos de inmoralidades sexuales. ¿Ya? Y hay cristianos que caen en esto también, pues. Hasta pastores también caen, lamentablemente. Dios dice, la voluntad de Dios es apartarse. Pues. Primera Tesalonicenses 5:18, una hoja más adelante. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Usted puede decirle a Dios gracias por este día? No tanto, pastor, la mitad de la gracia, porque hoy día no me he ido bien. No, hay que darle las gracias a Dios en todo, absolutamente, completamente. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. Yo quiero que des gracias, yo quiero que seas agradecido. Esa es la voluntad de Dios. Así nos haya ido mal, o más o menos, hay que darle gracias a Dios. Esa es la voluntad de Dios clarísima. Romanos 12:2. Para terminar. Romanos 12:2. Cuando terminamos, dice así. Gloria sea a Cristo. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no agrades a la sociedad pecadora, al sistema de la sociedad que te quiere hacer pecar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente tiene que renovarse con la palabra de Dios, la escritura, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, miren, hemos dado muchos puntos de cuál es la voluntad de Dios en tu vida terrenal, secular, sentimental, familiar, hasta en tu comida, en tu dieta, enfrente al gobernante. Dios es clarísimo, hermano. Ahora, Dios dice, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú estás influenciado por el Espíritu Santo y vas a tomar decisiones en cuanto a trabajo, negocio, carrera, estudio, decisiones, hermano, en la familia. Cuando uno está influenciado por el Espíritu Santo, en comunión con Dios, toma la decisión que creas conveniente. Hazlo. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. Te redarguye. Y si te equivocas, Dios mete la mano y lo encamina para bien. Gloria a Dios, hermano.
Eso hace Dios, hermano. Por eso, para que tú y yo tomemos decisiones importantes en la vida, hay que llenarse de Dios. Llénate del Espíritu Santo de Dios. Que tu comunión con Dios esté, hermano, perfecta, íntima, profunda. Ahí toma la decisión. Dios se agrada. Y si te equivocas, Dios mete la mano, lo encamina para bien. Un texto, rapidito. Romanos, todo obra para bien, ¿correcto? Otro, José estaba en la voluntad de Dios, sí. José tenía comunión con Dios, sí. José estaba en la voluntad de Dios, José tenía comunión con Dios, sí. Y cuando sus hermanos lo venden de esclavo para que lo mate, porque el móvil era matarlo, Dios metió su mano y lo encaminó y lo puso de primer ministro de Egipto. Gloria a Dios, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque José se deleitaba con Dios. Por eso, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Voy a tomar una decisión en lo secular, lo personal, lo familiar. ¿Qué me aconseja? Bueno, yo no te voy a decir, hazlo, no. Lo que yo te digo es, llénate del Espíritu Santo, que tu comunión con Dios esté profunda y ahí tú toma tu decisión. Y yo te aseguro por la Biblia que Dios te va a ayudar y te va a encaminar para bien. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea Cristo. Póngase pie, amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Primero oramos por los hermanos de las redes sociales, por la vida. Padre Santo, Señor, mira la vida por las redes sociales, Señor. Los inconversos que se salven, Señor. Liberta, salva, transforma, perdona pecado, Dios mío. Liberta las vidas, Señor, y a tu pueblo, Señor, que nos escucha, que ahora con esta palabra entiendan cuál es la voluntad tuya para ellos y cómo deben tomar las decisiones importantes, Señor. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. Edifícanos con tu palabra, Padre, para tu gloria, para tu alabanza, para dar testimonio de ti, Señor, que tú eres perfecto, Dios mío. Padre Santo, que tú eres nuestro Padre y que te preocupa por nosotros, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén.